Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Almudena Jiménez. Soy doctoranda en comunicación por la Universidad de Málaga. Actualmente estoy finalizando mi tesis sobre adultos y videojuegos, el uso social y cultural, y voy a presentaros mi comunicación, el videojuego como nueva herramienta de comunicación entre adultos de 30 a 50 años en España. Esta comunicación la presento junto al profesor titular de la Universidad de Málaga, el doctor don Francisco Javier Ruiz del Olmo, que es mi director de tesis y me está acompañando en esta tarea de investigación. Bueno, el estudio que voy a presentaros pues tiene como objetivo la figura del videojugador español en la edad adulta, es decir, de 30 a 50 años. Vamos a identificar a través del videojuego una nueva forma de comunicación social en España como consecuencia del aumento del consumo, y se va a mostrar un nuevo uso social y cultural del videojuego en esta edad. A través del videojuego se crea una nueva herramienta de comunicación entre adultos que comienzan a relacionarse por otras vías, teniendo como canal el propio juego. Además, se transmite la cultura e historia del videojuego de forma inmediata, ya que, como todo arte, lo que hace es mejorar con las nuevas tecnologías. Todo esto va de un jugador a otro y la propia cultura va creciendo en torno a la relación social que se establece entre ellos. Este trabajo es el resumen de un año de investigación recogiendo datos mediante cuestionarios, grupos de discusión, aplicando una metodología mixta para el estudio, opiniones y cuestiones tanto de aficionados como profesionales, estudiando las nuevas herramientas para comunicarse a través del videojuego, sus usos, costumbres a la hora de utilizar el propio juego en sí. El videojuego deja de ser cosa de niños para recorrer el mundo del adulto, según los tipos de juegos, tiempo de ocio, forma de aislarse y forma de relacionarse. Además, lo hace conocedor de la cultura, que se puede transmitir a los más jóvenes y que se ve las similitudes del videojuego con otros medios de comunicación como son la publicidad y el cine. Bueno, en la actualidad el videojuego es la puerta de entrada al mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es una herramienta de relación en los diferentes ámbitos entre individuos y no de aislamiento como se tenía asimilado hasta el momento. Para el estudio social del videojuego como nueva herramienta de comunicación vamos a tener en cuenta la edad adulta, es decir, mayores de 30 años hasta los 50. Esto le añade cierta originalidad y novedad al tema, pues el videojuego, como os decía, ha dejado de ser cosa de niños o jóvenes para adquirir una percepción social positiva. Solo era cuestión de tiempo que los directivos de las grandes marcas de videojuegos se dieran cuenta que hay un nuevo nido para trabajar un público objetivo que va a cumplir una doble función de comunicación, la social y la función cultural. Decir que realmente estudios relevantes que puedan darnos datos significativos de por qué esta relación social y cultural del videojuego es ya una realidad. Destaca uno de Belén Mainer Blanco del año 2007 que se llama Ciberjuego, usuarios adultos consumidores habituales de videojuegos, pero que la mayoría de los estudios encontrados agrupan investigaciones en otros temas como videojuegos y jóvenes, videojuegos y educación, videojuegos y géneros, videojuegos y adolescentes, pero ninguno recoge este uso social y cultural del videojuego en nuestro país en la edad adulta. De aquí el interés por el tema que se va a desarrollar. Decir que España se ha convertido en los últimos años en el cuarto consumidor de videojuego a nivel europeo, en el cuarto país consumidor con más jugadores y con mayor consumo. Un total del 40% de la población adulta juega una media de 6 horas por semana, y estos datos suponen una gran penetración social dentro de lo que es el sector.
De esta manera, pues surge la inquietud hacia un mundo en desarrollo, ya que el incremento del uso social del videojuego es cada vez mayor en nuestro país y sobre todo en nuestra franja de edad. Como objetivo principal para este estudio, vamos a ver las formas de relacionarse del adulto a través del videojuego, considerándolo como una nueva herramienta de comunicación que va a cumplir con cada uno de los elementos que componen el diagrama de la misma. Es decir, encontramos un emisor, un receptor, un canal, un mensaje y por supuesto un feedback. Se demuestra un nuevo uso social del mismo y se da alas al mismo tiempo a la cultura del videojuego para que sea conocida por el público más juvenil. El plan de trabajo de esta investigación surge a partir de una hipótesis basada en datos recogidos, en trabajo, en investigaciones ya realizadas, pudiendo afirmar que el videojuego como medio de comunicación social en la edad adulta en nuestro país ha crecido en los últimos años, se ha convertido en una nueva forma de comunicarse entre los adultos españoles y este uso social se expande para convertir a esos jugadores adultos en transmisores de la cultura del videojuego, cada vez más asentada en España. Partiendo de aquí, vamos a intentar demostrar con certeza o no, teniendo una perspectiva más científica y real sobre la situación del uso social y cultural del videojuego en la edad adulta. En la década de los 70 hay un avance en la industria del videojuego con Pong, un videojuego para una máquina recreativa de Atari. Con la llegada de los salones recreativos van apareciendo nuevas máquinas como Atari o Taito, sistemas domésticos como el Atari 2600 y de esta manera la industria del videojuego alcanza grandes cotas de mercado. Japón apuesta por las consolas domésticas y la generación de los 16 bits con avances como la Neo Geo después de sufrir la crisis del videojuego, pues crea una máquina similar al arcade pero demasiado cara para el uso doméstico. Con el tiempo se comienza a trabajar en entornos más tridimensionales, desarrollando en esta etapa juegos como Donkey Kong, Killer Instinct, y de esta manera los juegos 3D fueron alcanzando popularidad y se van desarrollando las primeras consolas como PlayStation, Nintendo 64, etc. Comienza también el desarrollo 3D para PCs, que permitían un gran salto en la calidad gráfica de los juegos y en las videoconsolas portátiles, que alcanzan en esta etapa su auge. Esto quiere decir que hay un momento de inflexión en el videojuego que se va a introducir en los hogares domésticos. El videojuego, las consolas, los juegos, ya sean en PC, en consola o en cualquier otro formato, forman hoy parte de nuestra vida doméstica. En casi todos los hogares españoles existe una consola de cualquier tipo y esta introducción creo que de lo profesional o de lo más comercial a lo doméstico gracias a las nuevas tecnologías, al uso de internet, ha sido la revolución de lo que sería el videojuego. Bueno, como decía, la investigación se centra sobre todo en el uso social y cultural de los videojuegos en esta edad y encontramos artículos recogidos en distintas publicaciones, pero como decía antes no se recoge ese uso social y cultural del videojuego. En el año 1995 Juan Alberto Estelló hablaba del videojuego y los problemas que podía generar en la conducta del individuo, sobre todo los niños, y los prejuicios de su práctica, que los prejuicios de esta práctica que conllevaba pues a nivel cognitivo sobre todo. A día de hoy estas teorías pierden fuerza y los juicios sobre los videojugadores se van deteriorando para dejar paso a un videojuego más profesional, más didáctico y con múltiples usos, cuyo mundo es dominado y manejado por el adulto. Y quizás sea esto el fruto de las investigaciones realizadas en los últimos años. En el mundo del videojuego podemos encontrar infinidad de usos.
sobre todo bueno, en educación, en psicología, violencia, en género, en medicina. España, como decía, se ha convertido en el cuarto país de consumo, lo que demuestra que el videojuego en nuestro país está más vivo que nunca. Según estos datos, surge la necesidad de investigar, de ver el porqué de este aumento en la edad adulta y su utilización como medio de comunicación social, estudiando las relaciones que se producen a través del videojuego entre los mismos adultos videojugadores y entre padres e hijos, donde se estrechan lazos gracias al mismo. Otro punto para reflexionar es el uso cultural del videojuego. Aquellos jóvenes jugadores de videojuegos se convierten en transmisores de la literatura fantástica, de los cómics, llevado hoy a las consolas y a los PCs como grandes producciones. De esta forma se hereda la cultura del videojuego, que al mismo tiempo hace de enlace entre lo social y lo cultural, ya que varias generaciones están familiarizadas con las tecnologías. Según datos de la Asociación Española de Videojuegos, el 36% de los adultos juega con sus hijos a videojuegos hoy en día, lo que supone estrechar lazos con ellos a través de una función sociocultural del mismo. Para el estudio del uso cultural nos vamos a remitir a la herencia de aquellos primeros videojuegos creados en los años 80, donde estos adultos jugadores eran jóvenes jugadores, les encantaban los cómics, las grandes producciones cinematográficas y por lo tanto nuestra muestra se convierte en transmisor de la cultura del videojuego, se convierten en conocedores de la herencia cultural del mismo. Dentro de este uso cultural vamos a hacer referencia a Jenkins, que en su obra destaca que la imagen visual de los videojuegos y se refiere a él como un producto cultural cuyo objetivo es meramente artístico, que se va a generar y que va a generar unas experiencias estéticas. La imagen visual del videojuego cobra importancia para acercarse al arte, a la estética. En conclusión, una nueva forma de arte está emergiendo en estos momentos. También Motagnana hace una comparación del videojuego y sus inicios con el séptimo arte, el cual en su época tuvo también sus detractores. A la faceta cultural del videojuego con la imagen como carta de presentación se va a unir el mundo de la red social YouTube, como el paradigma del vídeo y la televisión web 2.0. Podemos afirmar que todo este movimiento está creando lo que los mods llaman multitudes inteligentes, personas que se agrupan para actuar de forma conjunta, aunque no se conozcan, a través de las nuevas tecnologías de la información, pudiendo estar en todas las partes del planeta y llegando a los sitios más remotos. Esto es lo que pasa con el videojuego. Ha dejado de ser una mera herramienta de entretenimiento para convertirse en un mecanismo de comunicación, capaces todos estos adultos videojugadores de concentrarse en una misma cosa, el juego, al ser adulto. Como metodología y materiales utilizados, podemos decir que todos los datos se han realizado a través de una metodología mixta, tanto cualitativa, mediante interpretaciones a nivel social con los datos recogidos en los cuestionarios realizados por los gamers que han participado en la investigación, como cuantitativa, mediante porcentajes recogidos de estos datos. Al mismo tiempo, también se han hecho entrevistas personales a jugadores habituales de videojuegos mediante grupos de discusión, creando foros de debates. Cuestiones como cuántas horas dedicas al videojuego, por qué juegas, el videojuego forma parte de la cultura, se ha deteriorado con el paso del tiempo los prejuicios sobre los videojugadores, tienes formación universitaria, EVA del videojuego, han sido respondidas por estos gamers y sorprendentemente rompiendo muchos estereotipos que tenemos hoy en día en la cabeza de los videojugadores
sobre todo los adultos. Por ejemplo, la mayoría tienen formación universitaria, no juegan por el mero hecho de entretenimiento, sino en la mayor parte de los casos, bueno, es un medio de evasión más que de diversión. Y realmente sí evade el videojuego. El videojuego es capaz de transportarnos a otras vidas, de trabajar en tercera persona y de crearnos personajes que en nuestra vida real no serían posibles. Además, el videojuego cuenta con una ventaja principal, que si perdemos no pasa nada, podemos volver a jugar, podemos retomar ese personaje que hemos creado, cosa que en nuestra vida cotidiana es imposible, ¿verdad? Si nos equivocamos podemos arreglarlo, pero vida solo hay una. En el videojuego hay muchas y siempre podemos intentarlo. Esto quizás es lo que produce el enganche a nivel cerebral de lo que es el videojugador. Hay muchos que reconocen que la partida no acaba cuando apagas la consola o cuando apagas el PC, sino que la partida se retoma en el mismo tiempo que vuelves a encender la máquina. Es decir, que puedes que estés realizando tus actividades cotidianas, ya sea estudios, trabajos o cualquier otra actividad, pero la partida sigue en nuestra mente, sigue permanente, lo que nos lleva a volver a querer, a vivir otra vez esa sensación, esa vida, ese personaje creado, y volver a retomar esa historia donde la habíamos dejado, en el mismo punto. Como objetivos, queremos ver el tiempo que se dedica al videojuego por día, conocer y ver qué conocimiento de los tipos de arte tienen nuestra muestra. El primer encuentro que se tuvo con el juego, haciendo un pensamiento reflexivo sobre el tema, la influencia de opiniones del resto de la sociedad sobre el videojugador. Hay muchos que incluso nos dicen que, bueno, que crean como grupos de referencia a través de las redes sociales, pero que muchos de sus amigos pues igual no saben que juega esa cantidad de horas o que dedica esa cantidad de tiempo al videojuego, cosa que es bastante curiosa, porque podemos relacionarnos con iguales a través del videojuego, a través de cualquier red social, pero en nuestra vida cotidiana nos vamos a relacionar con otro tipo de gente o con todo tipo de gente. Es decir, no hay una relación entre lo que hacemos en el mundo del videojuego y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana o normal, como prefiráis llamarla. Eh, También hay una utilización del videojuego como forma de desconexión. Esto pasa siempre. Y por supuesto analizamos el grado de información que tiene el videojugador. De forma paralela a todo esto, se inician sesiones creando grupos de discusión para que cada uno exprese sus propias opiniones sobre algunas de las cuestiones. Por ejemplo, se crean amigos a través del videojuego, nuevas formas de comunicarse por el videojuego. Todo esto se hizo a través en streaming, y cada uno, bueno, pues daba su opinión o opinaba, y realmente sí se crean lazos, sí se crean amigos a través del videojuego, sí se crean clanes, sí se crean se crean incluso grupos de WhatsApp. Entonces podemos afirmar que están surgiendo nuevas formas de comunicarse por el videojuego. Se utiliza la técnica cuantitativa para analizar los datos y al mismo tiempo se deduce de las respuestas interpretaciones propias del enfoque cualitativo. Los análisis de datos y las interpretaciones dan como resultado pues el presente estudio. Dentro de la muestra elegida, hemos encontrado sobre todo varones mayores de 30 años y menores de 50 con hijos que prefieren los PC frente al resto de otros dispositivos de juego. Todos son consumidores de videojuegos desde niños y que a día de hoy comparten esta afición con sus hijos. En cuanto a la tipología de los juegos, prevalecen los de simulación, supervivencia, tanques y estrategia.
desbancando de esta manera a los juegos preferidos por los más jóvenes, como son los deportivos. Cabe destacar que todos los participantes de la muestra son varones. Hay una mayoría importante de los clanes establecidos para contactar con ellos. Esto es un dato importante. Se encuentran videojugadoras femeninas, pero muy pocas. O sea, casi no es significativo en la muestra. Lo que prevalecen es los varones y, bueno, esto quizás sería otra rama de estudio más amplia que no es el caso en este momento, pero sí es un dato curioso. El auge de los juegos de simulación entre los adultos es bastante significativo porque viene fruto de la realidad aumentada que en breve será una certeza en los hogares españoles, dejando atrás la conocida realidad virtual. La muestra elegida fue seleccionada de forma aleatoria a través de focos de juego, es decir, por medio de clanes temáticos. Se contactó con ellos mediante correo electrónico para que rellenaran algunos formularios y a partir de aquí se llevó a cabo la recogida de datos. En cuanto a la clasificación por provincias de todo lo que es el territorio español, eh, sobresalen en cuanto a videojugadores Madrid con un 33%, le siguen Canarias, Vizcaya, Málaga, Barcelona, Coruña, Valladolid, Zaragoza y Bilbao, que concluyen el listado de las provincias destacadas por videojugadores. Esto no significa que en el resto de las ciudades del país no se juegue, sino que se juega en menor medida y que en muchos casos hay menor presencia de individuos participantes en la muestra, ¿vale? Que quede claro porque, aunque sí es significativo, no es bastante relativo, porque no todas las provincias, no todos los videojugadores de todas las provincias del país han participado en la muestra. En cuanto a las horas dedicadas al juego, por parte de los jugadores adultos, la media se sitúa en 3 horas diarias, teniendo algunos más tiempo para jugar, hasta 6 horas, y otros no alcanzan la hora, ¿vale? Todo va a las variables encontradas para justificar, bueno, todo este tiempo, pues van desde la desconexión de la rutina diaria, la diversión, eh, bien sea en familia o con amigos, y el tiempo de ocio. El videojuego en nuestro país como hobby eh, está ocupando bastante tiempo, quizás el tiempo libre que tenemos. Esto principalmente es porque los hábitos están cambiando. Antes se realizaban hobbies más al aire libre, menos sedentarios y hoy en día la mayoría de los hobbies, no todos, la mayoría de los hobbies, sobre todo relacionados con esta muestra, como digo, tiene que ver siempre con las tecnologías. No podemos olvidar dentro de las variables el placer que genera en nuestros cerebros una partida bien realizada y ganada. La diversión se une a la desconexión para crear sensaciones que, aunque artificiales, son vividas como reales. Personajes que nos gustaría ser o bien mundos imaginarios donde poder sobrevivir. A veces podemos ser héroes que salvan vidas, podemos ganar batallas e incluso guerras imposibles en la vida real. Podemos crear sin límites ni censuras y disfrutar de esas creaciones, todo por y para el placer, para que este placer se convierta en relajación y nos lleve a la plenitud. Esta es la auténtica magia del videojuego, la evasión del mundo que nos rodea, un mundo donde estos adultos, herederos de las primeras arcades, creían que podían cambiar y así lo manifiestan a través del videojuego frente a otras actividades no tan atrayentes. Lo que seduce a un adulto que pasa un determinado número de horas, 3, 1, 6, jugando a un videojuego frente a otras actividades que también causan diversión, desconexión y entretenimiento, principalmente serían convertirte en otra cosa diferente a lo que eres en la vida real, una concentración y superación que te lleva a la desconexión de tus problemas cotidianos
una comodidad e inversión mínima frente a cualquier otra actividad. Estamos hablando que la mayoría de nuestra muestra puede llegar a gastarse como máximo unos 300 euros anuales, tanto lo que es en actualizaciones de PC, eh, videojuegos, consolas. Es una media. Hay algunos que se gastan más frente a otros que se gastan menos. Aprender de otras culturas y conocer gentes. Cuántos clanes hay no solo a nivel de España, sino con países de Sudamérica, países anglosajones. El lenguaje utilizado casi siempre es el inglés en este tipo de clanes. Nuestra imaginación y la gratificación que supone ganar una partida, la implicación en la actividad. No hay un esfuerzo físico, lo que hablaba de que nos hemos convertido y nos estamos convirtiendo cada vez en más sedentarios y nuestras actividades han pasado de ser físicas a ser tecnológicas. Y por supuesto la interacción que supone encontrarte entre iguales, encontrarte con personas que comparten tus mismas aficiones, encontrarte con amigos y encontrarte sobre todo con gente que quiera compartir tus mismas experiencias. Bueno, por último, cabe destacar de la muestra que a la hora de poner en práctica el juego no presenta diferencia alguna, pero sí lo relaciona con otras variables típicas de la sociabilidad, como son la diversión y la comunicación verbal entre las personas. Es decir, que no se produce este aislamiento, sino que podemos divertirnos a través del videojuego, podemos conocer a otras personas, incluso hablar con ellas. No todo es escribir, no todo es jugar, sino que la interacción es real. Y estos factores de sociabilidad al final se convierten en muchos casos o generan en muchos casos pues grandes lazos eh, entre las personas, ¿no? Entre los videojugadores. El estado de ánimo también influye como otra de las variables. A veces nos puede apetecer jugar solos, otras veces en compañía. Las circunstancias de cada individuo influyen a la hora de mostrar una elección en el modo de jugar. La soledad no implica aburrimiento, es decir, si decidimos jugar solo no significa que nos vayamos a aburrir, sino que los aísla de esos buenos agentes que concretan el juego en el adulto. Según se juegue solo o acompañado, van a cambiar las preferencias por los juegos, pasando a juegos multijugadores, de carreras, FPS y otro tipo de juegos más familiares para garantizar la diversión y el entretenimiento. Cuando un jugador prefiere jugar solo, elige otro tipo de juegos más personales, modo historia, aventuras, gráficas, survival, simuladores, juegos donde eres una tercera persona y vives de forma real la experiencia sin compartir nada con el grupo. Como vemos, la muestra elegida tiene patrones que se reproducen entre los diferentes individuos que la componen, bien en cuanto a formas y modos de juego, estado de ánimo o situación social. Bueno, en cuanto a resultados, eh, podemos hablar de los videojuegos y el adulto, afirmando que siempre ha sido un producto para adultos. Y es que, aunque lo utilicen nuestros hijos o nuestros jóvenes, al final no deja de ser algo consumible por el público adulto. Aquí vamos a encontrar un paralelismo con el mundo de la publicidad. Existen muchos tipos de productos para niños, pero al final tienen como público objetivo el adulto, puesto que es quien realiza el acto de consumidor final. Del mismo modo, se ha convertido en un medio para comunicarse entre los propios jugadores y estas herramientas solo las utiliza el adulto, no las utiliza el niño. Es decir, el adulto es el que se comunica con otros adultos, con otros similares. El niño cuando juega no llega a comunicarse, evidentemente por la edad y bueno y por todo lo que genera esto.
sí es verdad que hoy en día está existiendo también una conexión entre niños. Es decir, hay consolas que permiten conectarnos con otros jugadores eh, infantiles, por supuesto, que tienen consolas siempre con el control parental, por supuesto, activado, eh, y permiten jugar entre familiares, entre amigos. Es decir, que seguimos comunicando, seguimos socializándonos a través del videojuego. Podemos afirmar, por lo tanto, que el videojuego se produce, se consume hoy en día, que es para y por los adultos, y que como medio que enlaza un emisor y un receptor, se puede considerar un medio de comunicación, porque a través de él el emisor obtiene el feedback necesario para que se cumpla la condición de comunicación. Seguramente con el tiempo el videojuego será cada vez más interactivo, aparecerán nuevas herramientas para poner en práctica estos tipos de comunicación. Lo cierto es que años atrás el retrato del jugador adulto correspondía a una persona introvertida, poco interesados por las relaciones sociales y relacionados con la informática. Esta imagen de jugador adulto ha cambiado con el paso del tiempo gracias al uso de las nuevas tecnologías en los hogares, lo que conlleva a que todos juguemos y que se haya deteriorado esos prejuicios sobre los videojuegos y las personas que los usan. Además de un menor número de prejuicios, se ha aumentado el número de jugadores y es el tema más común. Hay un tema común, mucho más común este tema, hablar de videojuegos, que hace 20 años, lo que significa que hayan desaparecido totalmente ese tipo de interrogantes sobre el videojuego en la conducta. En el año 92 había en nuestro país, en España, un 90% de jugadores que crecieron y que se convirtieron en adultos que hoy tratamos de estudiar, es decir, el medio de comunicación entre adultos. La actitud negativa del videojuego, por la falta de conocimiento, por la ansiedad de enfrentarse a las nuevas tecnologías, ha dado paso a una mayor formación hacia estas y un mayor interés a trabajar con ellas. Si bien es cierto que el videojuego afecta al modo de comportarnos, al desarrollo intelectual y al uso continuado del juego, presenta mayores necesidades de aislamiento y escape. Todo esto producto de la sociedad en la que vivimos, una sociedad cada vez más aislada y propensa al individualismo, sumergida en la prisa continua, donde los seres humanos necesitan encontrar desconexión, ya sea por el videojuego, la lectura u otros hobbies. Al mismo tiempo que se juega, el individuo se socializa y se relaciona con otros incluso se crean puntos de encuentro virtuales para jugadores con una única función: diversión, ocio, entretenimiento. Son todos estos momentos creados de forma virtual los que ayudan a llevar este nuevo modelo de sociedad y las evade de ella. La actitud que el videojugador adulto tiene frente al videojuego actual está enfocada principalmente en la diversión, como ya he dicho, reconociendo ellos mismos que la sensación de jugar produce un enganche que les provoca una necesidad de jugar más y más, e incluso pasar a lo largo del día pensar en sus partidas. Esta especie de adicción al juego es más habitual si las partidas realizadas se van dando bien, por lo que les quita tiempo para realizar otras actividades familiares o de amistad. Esto siempre por elección propia, nada es obligado, es decir, no es una obligación. El porcentaje es bastante alto, pues en el 96% de los individuos se da este caso, llegando a afirmar que en el tiempo que no dedican al juego, sus conversaciones van enfocadas a este y a las partidas jugadas. Es decir, que muchas veces en la mayoría de los casos, ya digo, un 96% es un porcentaje bastante relevante, cuando dejamos de jugar y nos relacionamos fuera del videojuego, fuera de esa partida, hablamos del videojuego, hablamos de la partida jugada, ¿vale? Se establece
como decía, la relación a través del videojuego en el 100% de los casos, ya sea con individuos que juegan o principiantes que se inician. Se crean amigos en un 94% de los casos, lo que certifica que las relaciones sociales se inician o reafirman por el videojuego. Al igual que existen eventos en nuestra vida cotidiana, se crean eventos sociales para jugar, donde los individuos se relacionan por medio de chat, foros, casi siempre en directo, se retransmiten las partidas e incluso se premia a los jugadores. Es decir, son eventos sociales en toda regla, donde se realizan quedadas, al igual que podríamos quedar con nuestros amigos o con nuestros familiares en cualquier sitio. Como vemos, estos encuentros sociales realizados de forma virtual gracias a la informática y las nuevas tecnologías en los hogares españoles. En cuanto a la cultura del videojuego, decir que es algo relativamente joven. Comienza en la década de los 70 y si lo comparamos con el inicio del cine vamos a encontrar similitudes entre las dos disciplinas. La situación análoga entre cine y videojuegos se debe principalmente al desprecio y desconfianza de los representantes de la cultura y del público hacia él. A pesar de todo, el videojuego se ha introducido en la vida cotidiana, haciéndose un gran hueco entre el gran público, lo que provoca la interactividad total, ofreciendo diferentes géneros, al igual que el cine, comedia, thrillers, acción y la concepción del juego como plataformas, arcades, simulación. De esta forma se crea una cultura específica heredada de las antiguas salas de billar, pero con el aura mística de la informática introducida tanto en entornos laborales como domésticos, que ha facilitado el aprendizaje a las nuevas tecnologías y de este modo normalizando el videojuego en nuestra vida cotidiana. La historia del videojuego es conocida por todos los jugadores mayores de 30 años en nuestro país, porque es parte de sus vidas. Ninguno puede olvidar juegos como Pong, del año 1973, que se jugaba en las primeras arcades. Del mismo modo, reconoce la relación con el cine y le resulta bastante emocionante ver cómo sus videojuegos favoritos son llevados a la gran pantalla, convertidos en superproducciones cinematográficas. De esta manera, el videojuego se ha convertido en parte de nuestra cultura, que debe ser transmitida y conocida por estos videojugadores adultos a hijos, sobrinos, amigos, es decir, a los más jóvenes, al igual que el cine o la literatura. Si este traspaso cultural del adulto al niño se pierde, la esencia del medio como arte narrativo, que en los últimos años pasará a formar parte de la cultura de este país, a pesar de la desconfianza de muchos responsables culturales, no será posible. En cuanto a las diferentes formas de cesión del videojuego, el hábito de la lectura encabeza el eje principal. Mediante los libros especializados, los cómics, son aliados del videojuego y se puede empezar a conocer de forma introductoria el mundo del juego a través de estos. Pero también podemos hacer referencia a otras formas, documentales, congresos, encuentros, YouTube, por ejemplo, Internet, otras redes sociales. El videojuego se convierte en una forma de contar historias a los más pequeños y a través del juego, por supuesto. Al final, si conseguimos introducir con normalidad el videojuego en nuestra vida cotidiana, podrían obtenerse muchos beneficios de él, aunque a esto no le beneficia a todo el mundo o todavía no sepan cómo canalizar esta nueva forma de cultura en nuestro país. Y el futuro del videojuego y el auge del sector, pues decir que no cabe duda que el videojuego se ha convertido en un fenómeno de masas en los últimos tiempos, que la industria en España ha alcanzado un incremento notable. Por ejemplo, en 2016 el sector de los videojuegos generó 1.163 millones de euros en España, sumando la venta física, que supuso un total de 781 millones de euros, y la venta online, que ascendió hasta los 382 millones de euros.
En relación con accesorios periféricos, destaca el aumento tanto de accesorios para ordenadores como la venta de los accesorios para videoconsolas. Los videojugadores y los videojuegos adquiridos a través de las aplicaciones móviles también supusieron un valor de 177 millones de euros. Pero a pesar de estos datos, no se puede afirmar que el videojuego haya avanzado más que otras tecnologías para los usuarios, sino más bien a la par, deseando que llegue la nueva realidad y siendo conscientes que el futuro está en auge porque el videojuego mueve grandes cantidades económicas. Para que el videojuego siga creciendo tiene que ir unido de las nuevas tecnologías y poder aplicarlas en todos los hogares españoles sin mucha dificultad. De este modo, la mayoría de los videojugadores pronostica un futuro prometedor que avanza poco a poco, a veces muy lento. Otros, por el contrario, creen que no se hace lo suficiente por el sector, que no hay apoyo por parte de los gobiernos ni estudios suficientes que respalden el tema. Todo llega tarde, lento y a veces también mal. Y que si no se hace nada, se perderá una gran oportunidad como es el sector del videojuego. En cuanto a las conclusiones del estudio, vamos a señalar que, bueno, la relación del número de jugadores adultos en España con el número de población que juega, ya que hay zonas con menos afluencia y que cuentan con una considerada cifra de jugadores, no es del todo directa. Decíamos que encontrábamos provincias como Madrid con mayor número de jugadores y otras como Barcelona, donde solo se aprecia un 5%. La realidad de nuestro país es que este momento de crecimiento que no solo vive la industria, sino que vivimos todos los videojugadores, se puede afirmar que hoy sí es cosa de adultos. Que todas las acciones que conlleva el hecho de jugar, ya sean para los videojugadores o para sus hijos, está cumpliendo con los parámetros de un medio de comunicación. Las relaciones sociales se hacen más fuertes por medio de este medio o se crean nuevas que generan puntos comunes, y hay que resaltar y destacar la diferencia entre el tipo de juego, bien sea acompañado o solo. En todos ellos eres una tercera persona, puedes vivir una realidad con más calma y tranquilidad si juegas solo que acompañado, y si juegas acompañado se tiende hacia la diversión y el entretenimiento. La mayoría de los encuentros sociales que se producen a través del videojuego en la actualidad conllevan una consola como otra forma de diversión, aunque no es el dispositivo preferido para echar partidas. Y del mismo modo que otras formas de diversión van avanzando con las nuevas tecnologías, el concepto del jugador adulto también ha cambiado, dejando atrás los prejuicios de los primeros videojugadores y avanzando hacia un nuevo futuro que se configura prometedor. Las relaciones ya no son lo que eran, a través del juego se abre una nueva era de socializarse con el adulto, que ha creado con otros individuos con sus mismas preferencias, uniones que se van haciendo cada vez más patentes en casi todos los encuentros sociales. Se buscan personas para poner en común puntos de vista con las mismas afinidades que nosotros. Da igual el tipo de soporte, lo que importa es el juego, la experiencia y la ilusión por compartir lo jugado. Se descubre que detrás del apodo que hay en cada juego hay una persona de carne y hueso que nos transmite sus propias vivencias, en muchos casos similares a las nuestras. El videojuego sigue restándole tiempo a tener otro tipo de relaciones, ya sean familiares o de amigos, pero la desconexión es tan fuerte y para estos videojugadores adultos tan necesaria que tiene más fuerza el propio juego que su propio entorno. Esto todo es elegido, lo que nos lleva a concluir la necesidad que crea el videojuego en el adulto, producto quizás, como decía, de una sociedad que no ha sabido entender y estudiar el mundo del videojugador
y el individuo que lo consume. Cabe señalar que los adultos son los máximos transmisores de la cultura. Por eso, al igual que se les cuenta literatura, igual que vemos cine, o al igual que vamos a museos, podemos enseñarle la historia del videojuego como algo relativamente fácil para ellos, porque además de ser muy reciente, les va a divertir y les va a atraer. Entre los niños es más frecuente el uso de consolas y otras plataformas, ya que además del atractivo que presentan, la adicción es más fácil de conseguir y en algunos casos va a crear problemas de conducta. De aquí la importancia de ese conocimiento cultural y el saber hacer del videojuego de forma correcta. El buen uso es fundamental. En este caso, el 100% de los resultados demuestran que nuestros adultos creen que todo va unido: literatura, cine, cómic y videojuego. Por tanto, concluir con que la investigación en los videojuegos se hace cada vez más necesaria en un mundo que avanza a pasos agigantados para introducirse de forma definitiva en todos los hogares y con la máxima garantía de seguridad y buen uso. Este buen uso del videojuego en España conlleva el avance del mismo con otras tecnologías y la aceptación y apoyo del gobierno a esta industria en desarrollo que mueve cifras más elevadas que otros tipos de arte. Aquí acaba mi comunicación. Solamente deciros que gracias por atenderme. Cualquier cosa que necesitéis, podéis acceder a mi correo electrónico a través de la publicación realizada. Dar las gracias a Javier por la oportunidad que nos ha brindado a la Universidad de Málaga, a mí y a don Francisco Javier Ruiz del Olmo de presentar esta comunicación. Dar las gracias a CESINE por organizar y creer en este tipo de eventos que, bajo mi punto de vista, son esenciales y básicos para el buen desarrollo de la investigación en las ciencias sociales y en este caso en los videojuegos y las nuevas tecnologías. Y nada, desearos a todos que os vaya muy bien y espero que en otra ocasión podamos vernos y conocernos. Un saludo a todos desde Málaga y espero que haya resultado interesante la comunicación. Un saludo. Gracias.